Mis hermanos, buenos días con quienes no nos habíamos saludado. Qué bueno es poder verles, qué bueno es poder disfrutar de su compañía, qué bueno es adorar juntos. Espero que usted pueda aprender a disfrutar este tiempo como iglesia, con los hermanos. Qué bueno es escucharlos cantar a ustedes, mis hermanos. Si de pronto pudiera pasar que haya alguna canción que usted no sepa, alguna letra que se quiera aprender, por favor diríjase a nosotros y nosotros le damos ahí el enlace para que las escuche, para que se aprenda las canciones. En realidad no son de nosotros, creo que hemos compuesto como 2 canciones nomás. Entonces el resto las van a encontrar en dominio público. Bueno, mis hermanos, ¿qué estamos estudiando? Amós, la Biblia dice segundo. Amós, mis hermanos, capítulo 3, por favor. Amós, capítulo 3. ¿En qué momento llegaron ustedes? Nosotros estábamos cantando y empezamos unos poquitos y cuando abrí los ojos ya estaban. Tengo esta mañana la alegría para compartirles. Hay algunos amigos de hace muchos años con los que hemos compartido estudiando, con los que hemos compartido estudio. Así que si ve por ahí algunas... Un segundo, hermano, gracias. ¿Y el puñal no llega más tarde? Si ve algunas caras extrañas esta mañana, por favor atrévase, salúdenlos, mis hermanos. Ellos necesitan de mucho amor, yo sé por qué se lo digo. Amós, capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Yo espero que ya no se pierdan en los profetas menores. Yo espero que ya se sepan los profetas menores. ¿Cierto o no? Claro, claro. No voy a pedir tarea porque eso sería como desconfiar de ustedes. ¿Listo? Verso 1. ¿Están todos ahí? Dice la palabra: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no están de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro del león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no dará Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Por eso Jehová el Señor ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera como el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Oíd, testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová, Dios de los ejércitos: el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil desaparecerán, muchas casas serán destruidas, dice Jehová. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores:
traednos de beber. Jehová el Señor juró por su santidad. Sobre vosotros, sobre vosotras vienen días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio. ¿Cómo termina el texto? Dice Jehová. Bueno, parece que en una división normal del texto hasta ahí podríamos tener una división que nos ayude para estudiar esta mañana. Bueno, hace 8 días quedamos hasta el verso 8, ¿cierto? Sin embargo, mis hermanos, quiero que hagamos esta mañana quiero que hagamos algunas precisiones sobre el texto, así que queda el Señor que esta mañana me pueda ayudar y yo pueda ser organizado aquí con mis notas para que podamos mirar todo este texto. Así que vamos a retomar nuevamente desde el verso 1 y quiero que miremos y ya les digo, hagamos algunas precisiones sobre esto. Estos 2 primeros versos van a constituir una profecía de juicio contra todo Israel. Mire que el texto ya tenemos el mapa del... bueno, ok. Hasta el momento, un repaso rápido. Tenemos al profeta Amos. ¿Quién es Amos? Sí, ¿no? Un profeta. ¿A qué se dedica entonces, señor? Ok. Boyero. ¿Qué es boyero? Que cuida los bueyes. Y parece ser que también es un agricultor. ¿De dónde es él? De Tecoa. ¿Dónde queda Tecoa? Ustedes son muy hábiles, hermano. Tecoa queda aquí en la parte del sur. Pero Amós va a profetizar al norte. Aunque él es del sur y toda su profesión se desarrolla en el sur, su vida ministerial va a ser en el norte. Tenemos un reino dividido. El reino del norte aquí, ¿cómo se llama? Israel. ¿Cuántas tribus lo componen? 10. El reino del sur, llamado Judá. ¿Cuántas lo componen? Pues es matemática, hermano, esencial, ¿no? Todo este contexto histórico nos va a servir, hermano, para que nosotros nos ubiquemos en lo que estamos hablando. Ahora, vayamos entonces de una vez al texto con esto en mente. Oíd esa palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Muy bien. Unas cositas rápidas para mirar sobre el texto. ¿Quién está hablando? Amós. Pero las palabras son inspiradas. ¿Por quién? Las palabras que nosotros acabamos de leer entonces son palabras de Jehová, no son de Amós. El profeta sí está hablando, pero el origen del mensaje, ¿quién está? En el Señor, no está en Amós. ¿Listo? Así que el mensaje es de origen divino. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos leído el texto y mientras hemos leído el texto, el Señor se acerca a las tribus que están alrededor y les ha dicho, y les ha dado las razones por las cuales el Señor los va a castigar y porque va a venir un juicio sobre ellos. ¿Sí? Pero después nos encontramos que las flechas cada vez como que iban cayendo más cerca, ¿no? Así que mientras el Señor juzga a todas estas, quizás los de aquí adentro están diciendo, eso, duro con ellos, eso. Ahora el Señor se acerca a Judá y le dice, contra ustedes también. Y viene el Señor y da una profecía sobre Judá, cortica. Luego una más larga, que fue la que estudiamos hace 8 días, al reino del norte, a Israel. ¿Claro eso? Unas veces, más bien en una parte de la profecía, el Señor está juzgando a las tribus que están alrededor, luego con el reino del sur, Judá, luego con el reino del norte, Israel.
Noten este detalle, mis hermanos. Hoy esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Pregunta, ¿quiénes son vosotros? ¿Qué es eso, Faber? Lo guío. Las dos. ¿Es solo Israel? No. Vamos a notar que no. ¿Por qué no? Sí, o sea, ¿a cuántas tribus le está hablando el profeta en este momento? A las 12. Ya no está tocando con los del sur, ya no está tocando con los del norte, le está diciendo a todos. ¿Sí lo notaron? A las 12 tribus. Los profetas, hermanos, no pierden de vista que solo hay un pueblo. ¿Ya? Sí, ahí tienen dos reinos. Sí, pero los profetas vienen y les hablan como un solo pueblo. Tanto Israel como Judá son culpables de pecar contra Dios, de quebrantar el pacto, de menospreciar la ley. ¿Eso ha ido quedando claro o no? ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque dice, contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. ¿Quién es toda la familia que subió de la tierra de Egipto? ¿Esta? ¿Esta? ¿O todas las dos? ¿Sí o no? Ok, verso 2. No voy a detenerme mucho, podríamos hablar unas buenas cositas ahí sobre eso, pero ya les digo, es solamente unas precisiones que miremos y que es necesario que las hagamos por todo el contexto que va a venir en la profecía. A vosotros solamente he conocido, ¿a quiénes? A todo el pueblo que sacó de la tierra de Egipto. Solamente con ellos. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré. ¿Por qué? Por todas vuestras maldades. Quiero que haga un paralelo ahí con el capítulo 2, verso 10. Dice, a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. ¿De quiénes está hablando? De todos ellos. Ahora, noten que el texto dice, a vosotros solamente he conocido. Y ya hemos tocado esas palabritas entre nosotros, ¿cierto? Involucra intimidad. Yo los elegí, ¿por qué? Por amor, por una promesa hecha a sus padres. El propósito del Señor ahora acercarse y decirlos, a vosotros solamente he conocido, no es que Él va a salir en su defensa. Una cosa es que les diga, con brazos de amor los he atraído, ¿cierto? Porque eso también lo encontramos, con brazos de amor los he alcanzado y los traje con cuerdas de amor. Y presenta la relación íntima que tiene el Señor con su pueblo para decir, ustedes son mi pueblo escogido. Pero en este contexto, no, Señor. El Señor dice, ustedes son mi pueblo, y como son mi pueblo, sí, Señor, los voy a castigar. Porque ustedes han sido el pueblo del pacto, los voy a castigar. Tenían que ser el pueblo santo, ¿sí o no? Claro, ¿lo habían hecho? No, se habían alejado. Y por violar el pacto, pues vendrían entonces las consecuencias. El castigo vendría. Notamos que en todo lo que nosotros leímos del capítulo 1, del capítulo 2, el Señor siempre dijo, no revocaré su castigo. ¿Los va a castigar el Señor? Sí. Hagan lo que quieran. Profeticen. Rompan cadenas. Pisen. Salten. Hagan lo que quieran. El Señor les dice, no revocaré su castigo. Pregunta, ¿quién los va a castigar? No está en ningún problema metido el pueblo, ¿no? ¿Quién los va a castigar? Dios mismo. Dios será el autor de su castigo. Ya les comentaba a los hermanos esto el día jueves y yo espero que aquí no haya ninguno esta mañana de esos de los que voy a hablar. Pero otra vez juicio. En esa iglesia no saben hablar sino de juicio. Oseas, juicio, 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 juicio. Joel, juicio, juicio, juicio. Amós, juicio, juicio.
Les propongo que hagamos nuestra propia versión de la Biblia y dejemos solo un libro de los profetas menores. ¿Qué dicen? ¿Ninguno se anima? ¿Es necesario? Es necesario, hermano. Es que aquí podría extenderme, pero no puedo hacerlo por el tiempo. Porque es necesario que el Señor todo el tiempo nos esté hablando de nuestro pecado, de nuestro juicio. Porque todavía nosotros no hemos tomado en serio nuestro pecado como es. Porque todavía nosotros no estamos sensibles en realidad. Bueno, no toco el tema porque si no ahí me voy. Bueno, pasemos al verso 3. ¿Es necesario el mensaje? Sí. Es necesario. Por favor, no la van a tomar ni contra Humberto ni contra mí. Nosotros tratamos de predicar lo que dice en la Biblia. Un día estos, Humberto, vamos a hacer una serie de ánimo, de éxito, de motivación, de ustedes pueden, de ustedes serán grandes. Pero por el momento el verso 3 dice: ay, me encontré con este texto, hermano Héctor, que nos hemos citado toda la vida. Texto fuera de su contexto. Mire, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Ah, chévere la pregunta, ¿no? Vamos a notar que de aquí en adelante van a venir 7 preguntas. Preguntas que son retóricas. ¿Ya sabemos qué es una pregunta retórica? Es aquella pregunta que nos comunica el texto, pero que hay una respuesta implícita y que es una respuesta lógica que va ahí. Les voy a hacer un ejemplo de una pregunta retórica. ¿Acaso no es de día? ¿Los veo dudando? Buenos días, mis hermanos, vamos. ¿Acaso no es de día? Sí. Eso es una pregunta retórica. A ver, si ustedes han visto cómo se ha utilizado este texto. ¿Sí? Segundito, ¿ha visto cómo se utiliza el texto? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Para qué se ha utilizado este texto? Para las parejas, para los solteros, los muchachos. Andarán dos juntos si no están de acuerdo, para hablar de la... ¿Cómo se llama eso? Esa es, gracias Milena, el yugo desigual. También se ha utilizado el texto para hablar de las diferencias doctrinales, de la separación bíblica, ¿no? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Bueno, sobre la vida matrimonial, sobre eso del yugo desigual. Y no digo, mis hermanos, que el texto no nos pueda servir como un principio general. Como un principio general, ¿nos puede servir el texto? Sí puede servir. La pregunta es, ¿eso está diciendo Amós? No, eso no está comunicando. ¿Cómo vamos a resolver ese problemita? Pues muy fácil, seguir leyendo y esa pregunta se va a resolver con el resto de preguntas. Así es como se debe solucionar ese texto, ¿de acuerdo? Así que los solteros descansen. ¿A qué se refiere el profeta? ¿A qué se refiere el profeta cuando dice andarán dos juntos si no están de acuerdo? En su contexto inmediato. Si no había Transmilenio, no había carro, para su momento no había nada de eso. Así que Fiverr dice, mañana tengo que irme a trabajar hasta las 170. 87. Y voy a salir a las 4 de la mañana. Y de pronto Jorman dice, ¿a qué hora va a salir Fiverr? A las 4 de la mañana. Y dice, bueno, nos vamos los dos. Y se iban los dos caminando. Ese es el contexto del que está hablando el profeta Amós. Habían grandes caminatas que se hacían todo el tiempo. Por esa razón se tenían que poner de acuerdo. O sea, ninguno iba a salir como a irse con cualquiera caminando. No, se ponían de acuerdo para llegar hasta cierto lugar. ¿Usted qué pensaría si usted va caminando en la calle, Leonardo? Y de pronto se le aparece alguien ahí a su lado y empieza a caminar a su lado. ¿Cómo la ven? ¿Qué harías, González? No, Milena sale espantada tan pronto, ¿cierto? Ah, bueno, lo que la escritura dice es que estos dos se ponían de acuerdo para caminar juntos, no salían con un extraño. Ah, vea pues. ¿Cuál sería la respuesta entonces a la pregunta retórica? No. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Verso 4, verso 5. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No.
No. Verso, ¿qué? No, 4. No me confundas, Miguelcita. Yo con esta cabeza 1:8 y tú me confundes. ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? No. Resulta que el león es un atacante silencioso. Después de que él atrapa a su presa, entonces es cuando ruge. Si él ruge antes. Así que las preguntas en realidad son muy sencillas. Las preguntas son en realidad sencillas y la respuesta es muy fácil. No. Sí, hermano, así se resuelve. Verso 5. Sí, hermano, las profundidades de la teología, Santi. Verso 5. ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? No. ¿Saltará a la trampa del suelo si no ha atrapado algo? No. O sea, el ave caerá en la trampa, ¿por qué? Porque hay una trampa. Porque hubo un cazador que puso ahí. Muy fácil, hermano. Verso 6. Este también es otro que se ha utilizado mal. Pero miren su contexto. No voy a dar ejemplos de este porque me voy. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Ah, bueno, ok. La respuesta a la pregunta es... A ver, otra vez. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No, porque sí se alborota el pueblo. Pero la respuesta es no. El sonido de la trompeta, ¿qué anunciaba en medio del pueblo? Habían unos centinelas, unos atalayas, que no son los de hoy, que estaban en las murallas de las ciudades y tan pronto como veían el peligro ellos, sonaba la trompeta. ¿Qué hacía toda la gente? Tenían que ponerse alertas, tenían que armarse, tenían que estar pilas. Muy fácil, la respuesta es no. Ay, este texto me gustó tanto y podría hablar tanto de esta mañana de ese texto. A ver, mis hermanos, me quito las gafas porque este toca verlo con... A ver, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Oh, ¿sí vio que los no bajaron, Fiverr? Otra vez. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? La respuesta categórica, rotunda. ¿Cuál es, Fercho? No. Ahora, hagamos una claridad porque ya sé que podemos hablar. Hay dos clases de mal. Un mal es el mal moral, pecado. Otro es el mal situacional, las calamidades, las catástrofes. ¿Sí me va a entender? En ese sentido vamos a utilizar esta mañana esa palabra como una calamidad. ¿Ok? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad que Jehová no haya enviado? No. La respuesta es no. ¿Quién es el autor de la calamidad? ¿Pasa, mis hermanos? ¿El Señor o no? Sí, es el Señor. Un terremoto, ¿quién lo manda? Una hambruna, ¿quién la manda? ¿Quién mandó la situación que el Señor... Ya le embarré. ¿Quién mandó la situación a Venezuela? ¿O no? Sí. Y el creyente debe tener la mente clarita. Todas las preguntas se vienen contestando, ¿lo notaron? La respuesta es no. ¿Quién ha causado el mal en la ciudad? Dios. Dios es la causa final, es de parte de Dios. Alguien dirá, ¿qué es el sufrimiento que está pasando en el mundo? Pues mis hermanos, el Señor es soberano y el Señor controla cada una de esas cosas. Les comentaba a los hermanos el jueves, alguna vez le preguntan a John MacArthur y le dicen a John MacArthur, ¿dónde estaba Dios cuando se cayeron las Torres Gemelas? John MacArthur dice, ¿dónde? Siempre ha estado. ¿Dónde? Gobernando en su trono y siendo Señor de todo. Listo. ¿Queda claro o no queda claro?
Bueno, si no queda tan claro, yo después le puedo enviar mis noticas más extendidas, ¿sí? ¿La respuesta va? No. ¿El Señor nos mandará un sufrimiento? Sí. ¿El creyente se muere? Sí. ¿El creyente se enferma? Sí. ¿El Señor ha prometido que todo en la vida del creyente va a pasar súper bien en su vida? No. Verso 7. ¡Ay, este otro va, Fiverr! Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ya aparece el profeta, aparece el siervo del Señor diciendo: el Señor no va a poder hacer nada si no nos lo comunica a nosotros antes, porque mire, ahí lo dice. ¿Será cierto? No, Señor, aunque esa pregunta pues no está ahí, pero es no. ¿Qué es lo que no debemos entender de ese texto? Es que Dios está atado primero a dar o a traer su revelación, porque claramente no es así. Hay cosas que pertenecen al secreto del Señor y listo. No podemos leer muchos textos porque el tiempo se nos va, pero lea en su casa por ahí Deuteronomios 29:29. Ese se lo sabe la hermana Yolanda. ¿Dónde está la hermana Yolanda? Ah, bueno, no, entonces le tocó leerlos. Ah, es que Dios se sujeta al profeta para entonces él dar su revelación. No, Señor, no es que Dios se sujeta. Es que el Señor le place informarle al profeta y el profeta habla porque el Señor le ha dicho. Pero fue cuando Dios quiso. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquí es donde está la fuerza del texto. El meollo de la autoridad del mensaje es que viene de Dios, es que el mensaje es divino, porque viene de Dios. La causa es que Dios habla y como consecuencia el profeta hablará también. Dios no está obligado a comunicarle al profeta y entonces hasta que le comunique al profeta entonces hará el Señor. ¿Sí está claro eso? No, es porque el Señor ha querido hablar. Dios no necesita al profeta, no nos necesita, pero le ha placido revelarlo. Lo que Él va a hacer, sí. Todo, no. Hay cosas que simplemente el Señor no va a querer hacerlo. Y el siguiente de esta nos va a ayudar a aclararlo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Pregunta retórica, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Se dan cuenta que el texto lo aclara? ¿Sí? ¿Alguno ha escuchado el rugido de un león? ¿Sí? Oh, usted es un afortunado, yo no me acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué tal el rugido? Alguna vez, yo no me acuerdo dónde estábamos con mi esposa, en algún zoológico nosotros fuimos, íbamos con Nico y escuchamos el rugido del león. Nosotros estábamos muy lejos y lo escuchamos por allá. Ay, nosotros dijimos, por allá es donde lo del león. Pero aquí entre nos no van a contar esto cuando él vuelva. A Nico no le gustan los animales de ni una palomita, ni un ave, ni un perrito, ni un gatico, no, el man no le gusta nada de eso. Y nosotros escuchamos del otro lado al león, Nico, vamos a ver al león. No, que león, lo que quiero es piscina. Pues nunca fuimos a ver al león, ¿ya? Pero se escuchó del otro lado. Los que han escuchado al león, supongo que sí, es fuerte. Solamente tuve que consultar un datico. Parece ser que el rugido del león se escucha a kilómetros. ¿Eso para qué nos sirve? El mensaje del Señor es así, Pedrito. Vuelvan su Amós una hojita. Y ustedes recuerdan que nosotros ya hablamos de esto. Amós 1:2. El Señor ya les había dicho cómo era la cosa. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. ¿Se acuerda que ya hablamos de eso? Todo eso pasará ¿a qué? ¿A la voz de qué? Del rugido del león, del Señor. Así que el texto va en esa dirección. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Todos deben temer. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Será el profeta
capaz de escuchar la voz del Señor y quedarse callado? No, entonces el profeta no hablará por su cuenta, sino lo que el Señor le comunicó. ¿Sí me va a entender? En esa dirección va ese texto. Que no hará nada que va el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ese es el profeta del Señor. Mientras hemos ido estudiando Oseas, Joel, Amós, he llegado a la conclusión, hermano, que en este tiempo sí hay profetas falsos. Ah, ¿qué dijeron? Ah, cayó, ¿no? Falsos. Estos son los profetas del Señor. Hoy tenemos, Dieguito, aquí me toca utilizar unas palabras duras. Hoy tenemos una cantidad de engañadores y de profetas falsos que juegan con un porcentaje de aciertos. Y claro, pues cuando se tiran una cantidad de cosas, algo pegará, ¿no? En el caso de los profetas no era así. En el caso de los profetas del Señor no era así. El Señor me dice esta mañana que alguien anoche no pudo dormir bien. Póngale que seamos unos 80. Vea, ya Marlon ya levantó la... El Señor me dice esta mañana que aquí en medio de nosotros hay pecado. El Señor me dice aquí esta mañana que... Bueno, Leonardo, aquí me puedo ir, hermano, porque es que yo pasé por esa escuela, papá. ¿Sí me estás dando a entender? Esos son los profetas que tenemos hoy. No son los verdaderos profetas del Señor que hablaban y decían, venga, póngase a cuentas con el Señor, arrepiéntase de su pecado. ¿Han escuchado de esos? No, pues ya no se escuchan de eso. Lili, ven, tú eres próspera, el Señor te dice que de tu vientre vendrán muchos hijos. Y Lili dice, sí. ¿Ya? Para los que toman apuntes y que son juiciositos, Deuteronomio 18, verso 20 al 22, y habla sobre los profetas del Señor. El profeta que hable con presunción, le dice el Señor, yo no he hablado. ¿Y sabe qué dice el Señor? No tengan miedo de él. Yo no he hablado. No tengan miedo de él. Pero hoy parece que se para aquí un profeta del Señor hablando en nombre del Señor y bota una mordaza sobre toda la iglesia, Pedrito. Y no pueden decir nada, no pueden pensar nada. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Sí me está dando a entender? Esta mañana lo que yo estoy hablando, usted tiene su Biblia en su mano. Yo soy responsable de lo que estoy enseñando, pero usted es responsable de lo que está escuchando. Usted debe estar revisando lo que yo estoy diciendo con su Biblia, con su escritura. ¿Sí o no? Uy, hermano, es que ese temita lo calienta uno. Sí. Sigamos más bien. Entonces, en ese contexto vienen las palabras del Señor. Verso 9. ¿Qué dice? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. ¿Cómo es que empieza el verso 1? ¿Cómo inicia? Oigan, oíd. Así que la profecía continúa en su contexto. Estamos hablando de cómo el Señor se acerca al pueblo, se acerca a todo el pueblo, les hace unas preguntas que vienen con una respuesta. El Señor les ha dicho, oigan, ¿qué van a oír? Ese es el contexto. Y vamos a encontrar ahora, hermanos, unas palabras de juicio contra unas personas muy especiales y quiero que las descubramos esta mañana en el texto. ¿A quiénes son a los que le está hablando el Señor? ¿A quiénes les está diciendo todo esto? ¿Cuándo y dónde fueron dichas estas palabras? No lo sabemos. Sí sabemos que fueron dichas a unas personas. ¿Qué dice el texto? ¿A quiénes?
a unos en especial. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y reunidos sobre los montes de Samaria. Y el Señor los va a llamar nuevamente a arrepentirse de su maldad. Y vamos a encontrar una palabra, hermano, contra sus posesiones, contra ellos mismos, contra su rebelión, con su idolatría, contra su crueldad. Así que noten cómo inicia la profecía. La profecía inicia: llamen a unos testigos. ¿A quiénes va a llamar como testigos? Lean su Biblia, hermano. ¿No lo pillaron? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. La profecía inicia llamando a unos testigos, a Asdod y a Egipto. La ciudad de Asdod era una de las ciudades principales de los filisteos. Parece ser que Asdod podría ser llamado Asiria. Y el Señor a través del profeta les dice: vengan ustedes como testigos para que vean la maldad que está pasando en Samaria. Llama a los de afuera para decirle: miren lo que está pasando dentro de mi pueblo. Amós está mandando este mensaje para que estas naciones se escucharan, pero en particular sus gobernantes. Mire, proclamad en los palacios. Ellos iban a comprobar, o sea, estos testigos iban a comprobar si era verdad o era mentira lo que el profeta estaba diciendo. Está llamando a unas naciones paganas como testigos del pecado de su pueblo. Echémosle una miradita a quiénes son los de Asdod, porque esto ya lo estudiamos. Vuelva a su Amós una hojita. 1, verso 8. Ahí encontramos: destruiré a los moradores de... ¿Sí lo vieron? De Asdod. Y a los gobernadores de... Vuelva a su hojita y al 3. Asdod no había valorado la vida. Eso ya lo estudiamos. Y los egipcios tampoco era que fueran unas bellezas, ¿no? Los egipcios también eran unas personas violentas. A ver, el Señor llama a Asdod unos malvados terribles, y llama a Egipto otros malvados como terribles, como testigos, para que vean la maldad del pueblo de Israel. ¿Cómo la ven? Lo que está pasando en Samaria era tan violento que los testigos van a decir: uy, eso sí hacen violencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Los testigos dirán: eso es violencia. Y mire quiénes dan testimonio. Es malo. Lo que ellos hacen es malo. O sea, tienen un grado de crueldad que podrían estar de nuestro lado. ¿Ya? Había en la tierra de Israel, hermano, tal perversidad que aún para los impíos eso iba a ser condenable. Son perversos, son crueles. Así que Dios invita a las naciones a ver el pecado de Israel para que ellos puedan ver el juicio que el Señor va a traer sobre el mismo Israel. ¿Me dio a entender? Entonces sigamos. Verso 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Bueno, pregunta. ¿Ellos deberían saber qué era lo justo y qué era lo recto? ¿Por qué? Sí, Señor. Ellos tenían la palabra de Dios. No saben hacer lo recto. Creo que de eso hablamos la vez pasada. ¿Era que no sabían? ¿Era que por ignorancia no lo sabían? Pues no es una ignorancia intelectual, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos y dijimos? Sí, porque no hacían la ley. Era una ignorancia voluntaria. Es así. Es que no quiero hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Una ignorancia que venía de sus corazones corruptos. Ya.
Recordemos algo. Los ricos y los poderosos de Israel utilizaron sus riquezas y utilizaron su poder ¿para qué? Para seguir oprimiendo al pueblo, para seguir oprimiendo a los demás. Habían acumulado de su maldad y así eran como tenían sus carros lujosos, sus camas lujosas, sus casas lujosas, bueno, todos sus lujos. Dice el texto, saben acumular como ave de rapiña. Eso sí, para lo malo son muy entendidos, pero para hacer lo que el Señor les ha pedido, no, para eso sí no son tan hábiles. Esto ya lo estudiamos, pero leámoslo. 2:4 de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar sus mentiras. Y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus... ¿Era que no conocían la ley? ¿Era que no sabían hacer lo recto? Fue que simplemente dijeron, no queremos hacerlo. No hacían lo recto no porque no lo supieran, es que no quisieron. ¿Y qué les dice el Señor? El Señor les trae una acusación. ¿Y qué vendrá? Sigamos leyendo. Verso. Por eso Jehová el Señor ha dicho, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribarás tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Sus enemigos serían los asirios. ¿Saben qué dice el texto? No van a tener por dónde escapar. Ellos confiaban en sus palacios. Recuerdan que eso ya lo habíamos hablado. Ellos confiaban en sus fortalezas, sus grandes muros, sus murallas. Esta ciudad es inquebrantable. Estos muros nos van a proteger de nuestros enemigos. Estas riquezas en las que nosotros tenemos hoy, estas nos van a servir como para tener un brazo militar poderoso. ¿Y sabe qué dice el Señor? Eso que ustedes acumularon tanto, no va a ser ni siquiera para ustedes. Lo que tanto habían acumulado no sería para ellos. Tanto que habían abusado de otros y al final sería de sus enemigos. Tomaron su riqueza, abusaron del pobre, hicieron todo lo que ya hemos hablado y ellos no se iban a quedar con nada. Hagamos un paralelo con el verso 15. Miren lo que dice el Señor. De ahí mismo, ¿no? 3:15. Miren lo que les dice el Señor. Derribaré la casa de invierno. ¿Señor? Heriré. Yo tengo derribaré. ¿Qué hacemos? Yo soy el del micrófono, hermano. Derribaré la casa de invierno. Está bien. Heriré la casa de invierno junto con la casa de verano y las casas de marfil perecerán. Es que ustedes tienen unas versiones todas raras, hermano. La mía dice desaparecerán. Muchas casas serán destruidas. Dice Jehová. Su casa de verano, su casa de invierno. Señora Miriancita. Arruinadas. Bueno, esa me gusta, esa también me gusta. ¿Ya? Resulta que esas casas de verano y esas casas de invierno eran un lujo limitado. Y ahí viene para quién eran esos lujos. No, ¿quiénes eran los que tenían esos lujos? Sí, los reyes, los que tenían dinero. Algunos podrían dar esta versión, ahí les doy esta versión. Casas de invierno y casas de verano. Parece ser como que podría ser una casa de 2 plantas. En el invierno, la planta de arriba, pues porque era la que tenía calefacción y todo. Y en el verano, la casa abajo. Podría ser eso, o podría ser también que tuvieran una casa, otra casa. Eso no nos va a alterar el texto, pero ¿qué sería de eso? ¿Qué sería? O sea, eso ya no es como hoy, que hermanos con su casa de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, ¿no? No, eso era un lujo especial para algunos. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué sería de eso?
nada, iba a ser destruido, les dice el Señor. Estos querían demostrar que ellos tenían más y más y más. Y en general sus casas serían arruinadas, destrucción total. Así vendrían los sirios contra ellos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Estas palabras del profeta Amós se cumplieron en la invasión que tuvo Israel por parte de los asirios por alrededor de unos 30 a 40 años después de que Amós habló estas palabras. Inicialmente el pueblo de Israel, uy, se fue mal, okay. Inicialmente el reino de Israel se convertiría solamente como en un pequeño, estarían más bien como un pequeño estado en sujeción a ellos, pero unos añitos después serían sujetados totalmente. Israel sería conquistado completamente y fueron llevados de su tierra y esparcidos por todo el imperio asirio, así como el Señor había dicho. ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: no voy a revocar su castigo. ¿Quién los iba a castigar? Dios mismo. ¿Quién sería el juez de ellos? Dios mismo. Y hagan, y el Señor les envía al profeta. Verso 12. Así ha dicho Jehová: de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Bueno, en realidad la imagen es sencilla entre los pastores. Para los que toman nota, pues no podemos leer todos los textos. Éxodo 22, del verso 10 al verso 13. Déjenme les resumo lo que dice ahí. Supongamos, Leonardo, usted no era dueño de ovejas, no tenía su propio rebaño, pero sí podría trabajar como encargado de ese rebaño. Así que si usted era encargado de ese rebaño y ese rebaño llegaba a ser atacado por alguna fiera, habría ocasiones definitivamente en que usted no podría salvar ninguna oveja, pero tenía que rescatar algo de esa oveja, tenía que algo tomar de ella, y usted iba y llevaba esos restos de esa oveja que fue atacada, que se perdió, y de esa manera usted como pastor iba a ser exonerado de ese daño. Pero si no, era responsable y le tocaba pagar. Miren lo que el texto dice: así ha dicho Jehová, de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja. A Leonardo dice: vino un gran león, nos atacó y lo único que le pude quitar fue una oreja. Mire, eso es lo que quedó, ¿verdad? Bueno, está bien, no me la paga. O lo único que pudo rescatar fue una pierna de la... Ya así, imagínense cómo llegaba el pastor con una pierna de... una oreja. A mí también me causó cierta gracia cuando yo leí el texto y decía... Mire cómo el Señor nos comunica las cosas, hermano. Dice el Señor: ¿cómo les voy a decir? Y nos lo comunica de una manera tan sencilla para que nosotros podamos entenderlo. Estábamos estudiando con un pastor, ¿no? Segundo, y el pastor decía: vea, Dios a veces tiene que balbucear con nosotros para que nosotros podamos entenderlo. ¿Cómo les explico a estos? Mire, se lo voy a explicar así. Y les dice esto: de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas, o la punta de una oreja. ¿Qué sigue diciendo? O sea, toma el Señor esa acción, para decirles: así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. ¿Así escaparán? ¿Cómo escaparán? ¿Sí o no? Sí, así. Hermano, la conclusión es inevitable.
El escape de Israel, si a eso se le puede llamar escape, lo que iba a quedar de ellos eran sus pedazos, sus restos, digo, sí. No servirán para nada más que para qué. Para testimonio. Aquí pasó. ¿Sí me van a entender? Una oreja. Esto fue lo que era su oveja. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese sería el grado de destrucción. Serían pocos los que iban a escapar. Leamos uno. Solo tomen el apunte y yo se lo leo, mi hermano. Yo se lo leo. Levítico 26, 22. Solo tomen el apunte y yo se lo leo. Mire. Voy a leerle el verso 14. Pero si me escucháis, 26, 14. Tranquilo, yo lo leo a favor de ustedes. Pero si no me escucháis ni cumplís todos estos mandamientos y despreciáis mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, si no ponéis en práctica todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto, y empieza a hablar del Señor. Y en el versículo 22 dice lo siguiente: enviaré también contra vosotros fieras salvajes que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, de modo que vuestros caminos queden desiertos. Léalo en su casa y verá. ¿El Señor ya lo había advertido? Sí. No iban a dormir en paz, hermano. Iban a ser consumidos. ¿Por qué razón? Fue el pueblo de Israel. ¿Pero qué hicimos? ¿Pero nosotros qué hemos hecho? ¿Sí? El Señor les ha dado las razones y va a seguírselas dando. Déjenme, yo les leo un comentario de un escritor llamado Huber. Dice: la destrucción de Israel sería tan completa que todo lo que será rescatado de ella será una prueba de muerte en forma de unos pedacitos de mueble. Otra vez. La destrucción de Israel será tan completa que todo lo que será rescatado de ella será esta prueba de muerte en forma de unos pedacitos de mueble. Verso 12 otra vez: así ha dicho Jehová, de la manera como el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, que se sientan en un rincón del diván, en un cómodo lecho. Verso 13. Oíd. ¿Dónde fue que escuchamos oír hoy? En el 1. Sigue el Señor: oíd y testificad contra la casa de Jacob, dice Jehová, Dios de los ejércitos. El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil desaparecerán. Muchas serán destruidas, dice Jehová. Una palabra contra su idolatría. Betel era un sitio de adoración. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Betel? En la parte de arriba. ¿Quién construyó ese lugar de adoración? Jeroboam, el rey. ¿Por qué construyó ese centro de adoración arriba? Para que no vinieran al reino del sur. Porque dijo este inteligentísimo rey, dijo: si ellos se van a adorar a Israel, se me quedan allá. No se vayan, yo les voy a hacer unos lugares aquí de adoración bien chéveres, para que adoren aquí y se queden aquí. ¿Ya? Un lugar más cercano. Sí, un lugar más cercano, más cómodo para ustedes. Así que Betel se convirtió en un sitio de adoración, y ese sitio lo había hecho Jeroboam. Y le dice el Señor: sus altares serán destruidos, castigados. Pero ¿por qué el texto nos dice, cómo es que dice? El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Lea esto en su casa, mi hermano. Primera de Reyes 1:51. De ahí en adelante unos 4 o 5 textos y le van a dar una idea sobre esto. Parece ser que los cuernos, parece ser más bien no, los cuernos del altar estaban en cada esquina del altar.
Y se pensaban que esos cuernos representaban la fuerza del altar, igual como los cuernos representan la fuerza del animal. Tenemos un par de referencias en la Biblia donde algunas personas que las iban a matar fueron y se agarraron de los cuernos del altar para que no los mataran. Esa es una referencia a la que les di ahí. Así que agarrarse a los cuernos del altar es como si tuvieran un lugar de refugio, ¿sí? Como si ellos allí agarrados a los cuernos del altar estuvieran seguros. Parece que eso es lo que podemos interpretar ahí. El Señor les está diciendo, ustedes son culpables. Y se lo digo así, no tendrán cuernos de donde agarrarse. ¿Sí? No van a tener un lugar de refugio, no habrá perdón, no habrá refugio. Esos lugares y esos altares que ustedes han dedicado a sus ídolos, juicio, papá, destruidos. Sus casas grandes llenas de prosperidad, destruidas. Sus ricos, oprimidos. En todo lo que ellos pensaron que podían tener seguridad, el Señor les dice, no van a encontrar seguridad. El juicio de Dios vino contra ellos, contra sus fortalezas, contra sus casas, contra sus riquezas. ¿Por qué? No hemos hecho nada. ¿Pero por qué nosotros? Sigamos, hermano. Tengo apuntes hasta las 3, ¿qué dicen? ¿Sí? Verso 1, ¿cómo inicia? ¿Otra vez oí? ¿Qué les está diciendo el Señor? Oíd. Presten atención a lo que les estoy diciendo, Diego. Es lo que está diciendo el Señor. Oigan, si están escuchando, les estoy enviando al profeta del Señor. Escuchen. Le dice al profeta, escuchen lo que tiene que decir. ¿Qué hace el profeta? Habla. Dice, va al pueblo y les dice, escuchen lo que les estoy diciendo. Y ellos, oigan lo que estoy diciendo. Verso 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traednos de beber. Esta también me pareció curiosa. En la escritura tenemos varias referencias a las vacas de Basán. Más bien al lugar de Basán. Tenemos algunas referencias como al rey de Basán. Otras como un dato geográfico. Basán está en tal lugar. Otras para decirnos que Basán era un lugar muy fértil, que sus vacas eran conocidas por ser un ganado fuerte, gordo, sano. Tengo varios textos, si ustedes lo quieren, después se lo paso. Y el profeta le dice, oí estas palabras, vacas de Basán. Recordemos que Amós no está entrenado como profeta. Él no viene de ninguna escuela de profetas. Era un simple hombre, un boyero, de ganado y un granjero, ¿sí? En el contexto, mis hermanos, las vacas de Basán se refiere a las mujeres orgullosas, arrogantes, opulentas de esa clase alta. Amós describe a las mujeres indulgentes de Israel, de Samaria, que también eran dadas a los excesos. En lugar de ser mujeres que sirvieran en sus hogares, estando en sus casas, que sirvieran a sus esposos, eran unas mujeres que esperaban que les trajeran, arrogantes, orgullosas. Claro, hoy ¿cuál es el ideal de una mujer hermosa? Que sea delgada, ¿cierto? Que sea... Y en los tiempos en realidad antiguos, de la antigüedad, ser carnudo, pues, ser gordito era una muestra de afluencia, ¿ya? Willy hubiera podido ser un buen rey allá. Buen rey.
Pero definitivamente, mi hermano, en ningún lugar de la historia humana a ninguna mujer le ha gustado que la llamen vaca gorda. ¿Sí o no? Ni vaca ni gorda. Los que le dicen gorda a su esposa, uno tiene que, hermano, con mucha prudencia y delicadeza, saber cómo le dice gorda. Lléguele usted a decir gorda de una manera incorrecta, Leonardo. Hermano, consejería con Humberto. ¿Cierto? Estas son las vacas de Basán de las que el profeta está hablando. Todos son culpables. Dios los va a juzgar a todos. Hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes, ancianos. Hermano, déjeme le leo del mismo escritor, déjeme le leo un comentario de Hubert. El epíteto sarcástico de vacas de Basán parece referirse al lujo que disfrutaban las mujeres ricas y de cierta voluptuosidad y sensualidad que su extravagante estilo de vida les dio la oportunidad de disfrutar. ¿Se lo leo otra vez? El epíteto sarcástico vacas de Basán parece referirse al lujo que disfrutaban las mujeres ricas y cierta voluptuosidad y sensualidad que su extravagante estilo de vida les dio oportunidad de disfrutar. No es que fueran unas mujeres gordas y ricas, es que cómo fue que ganaron su riqueza. ¿Ya? Ese fue el problema. ¿Cómo fue que lo llamaron? ¿Cómo fue que lo ganaron? Oprimiendo, robando, ¿cierto? Quebrantando a los más desafortunados, usaban su poder y sus riquezas para su placer egocéntrico, no era para compartirlo. Y el Señor las ve y les dice: ustedes también serán llamadas a cuentas vacas de Basán. Es posible, mis hermanos, que estas mujeres no hubieran estado involucradas en directamente oprimir al pobre, en el maltrato de los pobres, pero sus demandas lujosas sí hicieron que sus esposos oprimieran e hicieran injusticias con los otros para que ellas estuvieran con la barriga llena. Verso 2. Mire, hermano, mire. Jehová el Señor juró por su santidad: sobre vosotras vienen días en que los llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Serían llevados como peces que muerden el anzuelo. ¿Y sabe qué? Estas palabras no son simbólicas. ¿Cómo se llama esa película? Creo que es Apocalipto. Leonardo, hermano, ayúdame usted. Es donde les llevan a unos indios presos. ¿Sí? Ah, bueno. La vida lujosa se iba a acabar. Ellas no habían mostrado misericordia y Dios traería un juicio parecido para ellas. Dios promete un juicio sobre las mujeres de Israel. Mire el problemita en el que están, porque el verso dice: Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Cómo es eso? Un juramento, hermano, no encuentro otra palabra, extremadamente solemne y seguro. Los llevarán con ganchos. Dios advierte a un Israel no arrepentido de que su agonía va a ser fuerte. Cuando ellos vinieran a ser conquistados, cuando ellos vinieran a ser exiliados por Asiria, cuando los asirios iban y despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, los conquistados eran llevados desnudos por unos viajes larguísimos de millas y de millas. Y les traje a colación la película porque me pareció a mí como entender algo de ahí, y es que ellos iban como conectados por un sistema de hilos donde todos iban amarrados, y habían unos anzuelos que pasaban como por una cuerda y los ponían del labio inferior o del lado, bueno, de alguna parte, pero iban a ser pasados pues esos anzuelos por sus labios, así iban a ir.
Dios se aseguraría, hermano, que fueran guiados de esta manera tan humillante, viendo sus ciudades conquistadas. Esto humillaría completamente a esas vacas de Basán. Esas vacas de Basán iban así como les digo, y mientras iban caminando, iban pasando sus pies por encima de sus camas lujosas. Iban pasando por encima de las cenizas de sus murallas y de sus casas. Así es como van a ser llevados. ¿Por qué? El juicio del Señor sobre ellos. Verso 3. ¿Sí lo notan? Saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio. ¿Cómo termina? Dice Jehová. Saldrán por esos lugares que no habían caído, que más bien que ya habían caído. Ya no van a vivir sus lujos, ya serán echados. Ustedes confiaron en sus lujos, ¿cierto? Se olvidaron de dónde venía su salvación, ¿cierto? ¿De dónde venía su salvación? Pero ellos pensaron que venía de otro lado. Así que las palabras de Amós les están mostrando su necesidad de arrepentirse. La pregunta es, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. Nuevamente, la cuestión no se trata de que ellos hubieran tenido gran abundancia de cosas. La cuestión es cómo las obtuvieron. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Una pregunta así como para que pensemos. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos también caer en lo mismo? ¿Se podría convertir para nosotros en un ídolo lo que Dios nos ha dado? Así que nosotros también debemos revisarnos, porque podríamos hacer de un ídolo lo que el Señor nos ha dado. Y cuando eso pase, nuestra adoración se desvió. ¿Podría descansar mi seguridad en mis propios esfuerzos? ¿En lo que yo tengo? Claro, nosotros decimos que no, pero ¿podría pasar? ¿Podría descansar yo más bien en mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Sí, podría pasar. Así que nosotros tenemos que estar hoy alerta. Y el hombre y la mujer del Señor que entienden esto, entienden por qué el Señor a veces tiene que permitirnos que nosotros pasemos por lugares donde nosotros recordemos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestra fuerza, de nuestro brazo, de lo inteligente que somos, de qué pilo soy para los negocios, sino de que todo esto se trata de quién, del Señor, que es nuestro proveedor. ¿Van a entender, mis hermanos? ¿Y qué pasó? ¿En qué o en quién realmente yo estoy apoyado? Nosotros sabemos que algún día, que al final, todo se corromperá. Incluso el dinero que nosotros ganamos legítimamente debe ser cuidado. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, Edgar. Porque yo puedo estar depositando mi confianza y el Señor. Es que ya se nos va el tiempo, hermano, pero ayer con Diego creo que estábamos hablando en la tarde. Les estaba haciendo un comentario, estoy retomando la lectura de un libro que se llama Pecados Respetables. Se lo recomiendo. Eso lo encuentra usted en PDF en internet. Y el escritor nos lleva a pensar cómo a veces tenemos pecados que nosotros llamamos esos pecadillos, esas cosillas, ¿ya? Eso no tiene no tiene ninguna importancia. Y cuando nosotros nos detenemos a mirar con detenimiento la escritura, el Señor viene, se nos acerca, redarguye nuestra vida y nos dice: eso es pecado, cuidado, cuidado. Y a veces nosotros no vemos eso como pecado. Es que tengo que esforzarme, es que tengo que trabajar. El que no trabaja, ay, si sabemos harta Biblia, ¿no? El que no trabaja, por eso me toca trabajar de domingo a domingo y no puedo ir a la iglesia. Lógico, claro, estoy siendo bíblico.
Estoy trabajando porque eso es lo que dice la Biblia, que trabajo. Hermana, hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Porque me tocó trabajar. La Biblia no dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí me estoy dando a entender? Nuestra fuerza es lo que nosotros hacemos, confiando en nuestra mano, confiando, oye, es que esta familia se sostiene es porque pecado, los llama el Señor pecado y viene y nos dice, hey, cuidado con eso. Nosotros somos unos expertos para disimularlo. El Dios Santo no ha pasado por alto que el pueblo descansó en su propio brazo, que ellos viven solo para ellos. ¿Sabe qué les dice el Señor? Ustedes se están engordando para el día postrero. Ustedes se están engordando, ¿sabe para qué? Para el día que los lleven cautivos, van a ir más cansados. Juicio del Señor. Dios no se echará para atrás el día del juicio para aquellos que viven solo para ellos mismos. No. Hermano, hoy parece que el Señor, parece no, más bien la palabra hoy es tan vigente para este tiempo. Pero así como el Señor viene para advertirnos y para advertirnos del juicio, tenemos que recordar que Dios también envió a su Hijo para ayudarnos, para que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad y corramos rápidamente al Señor. Nuestra confianza no debe estar en el mucho dinero que tengamos, en lo mucho que yo pueda poseer. En realidad, ¿qué es lo único que nosotros necesitamos en esta vida, hermano? Reconocer que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. ¿Será esa nuestra confianza? Quedan 5 minuticos, mis hermanos. Quiero que veamos a ese sí busquémoslo todos. Deuteronomio 8. Alguno podría pensar, pero el Señor está siendo injusto con ellos. ¿Pero por qué el Señor los trata así? (8:11) ¿Lo tienen? Miren lo que dice el Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová, le dice el Señor a su pueblo, de Jehová tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas sea creciente, se ensorbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua sacó Jehová de la roca sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. ¿Se lo había dicho el Señor? ¿Se lo había dicho? ¿Se lo había advertido? Sí, le había dicho, cuídese que cuando usted llegue allá, usted se olvide de Dios y piense que todo ha venido de su mano. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Sí, mi hermano, se lo había dicho el Señor y ellos no atendieron. Solo repasemos unas cositas, ya, terminamos. ¿Cómo inicia el verso 3? Oíd. ¿Cómo inicia el verso 13? Oíd. ¿Cómo inicia 4.1? Oíd. ¿Cómo inicia 5.1? Miren en su Biblia. Ya la cerraron. 5.1, ¿cómo dice?
Oíd, este es el día, hermano, para escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Y el Señor dice, yo he traído juicio, pero también he traído provisión de salvación en Cristo. Provisión de salvación para el juicio final. ¿Podemos caer nosotros en tal error como estuvo el pueblo? Sí. Y el Señor nos trae hoy para que seamos advertidos de todo esto. Si hay alguien esta mañana que no es creyente, escuche lo que la Escritura está diciendo. Corra al Señor, corra a su Salvador. ¿En quién más podría encontrar salvación? Pero si usted quiere seguir viviendo su vida para usted, vendrá juicio. Y el Señor dice, lo voy a cumplir. No voy a revocar su juicio. Nosotros también podríamos tener la confianza donde no debe estar. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Lo logré. ¿Sí me vieron? 10 en punto. Es que yo. Si viene ese pecado horrible, ¿no? ¿Está claro, hermano? ¿Podemos irnos tranquilos? Pues si se van tan tranquilos me preocupa. Prefiero que hoy se vayan con una preocupación grande. Y vayan a su casa y yo vaya a mi casa a revisar mi vida y a decir, Señor, entiendo que muchas veces he puesto mi confianza. Que vayamos a nuestra casa y por la palabra revisemos y decimos, Señor, voy a trabajar con esto. Yo no lo llamo pecado, pero tú estás diciendo que eso es pecado y debo arrepentirme de eso. Se acabó el agüita, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra nos viene a tiempo, Señor. Tu consejo nos viene a tiempo. Y aunque hoy, muchos años, muchos siglos después, vemos la historia del pueblo de Israel y nosotros parecería que estamos muy lejos de ellos, pues la palabra nos muestra que el corazón del hombre siempre ha sido el mismo, un corazón desagradecido hacia ti, un corazón que se ha olvidado de ti, un corazón que ha olvidado la ley, que ha olvidado sus preceptos, sus mandamientos, que tú nos los has comunicado por la Escritura, que nos los has comunicado por la palabra, pero nosotros siendo necios nos hemos alejado y esta mañana tenemos que pedirte perdón. Padre, esta mañana nos recuerdas una vez más la palabra, nos recuerdas una vez más la Escritura para que nuestro corazón sea reargüido. Para muchos de nosotros esta mañana estas palabras no son indiferentes porque siempre las hemos leído, pero muchas veces hemos pasado de largo, hemos pasado por encima de ellas. Perdónanos. Perdónanos porque tú sabes que muchas veces esa autoconfianza, Señor, nos ha hecho perder nuestra mirada, nos ha hecho desviar nuestra verdadera adoración. Esta mañana te pedimos perdón. Padre, quisieras tú esta mañana por tu Espíritu redarguir nuestros corazones. Redarguye nuestros corazones de pecado, de justicia, de juicio. Y ayúdanos, Señor. No somos suficientes para poder ver nuestra vida en la realidad con la que tú nos das, con el diagnóstico de la Escritura que tú nos das. Así que necesitamos de la luz de tu Espíritu, la luz especial de tu palabra. Ayúdanos por favor y perdónanos y visita a nuestra iglesia con salvación esta mañana, te lo pedimos. Seas glorificado, Padre, en todo lo que hacemos hoy. Ayuda a mis hermanos, quizás yo soy muy escaso para poder explicarle a mis hermanos todo lo que tú nos, la riqueza que nos has dado en la Escritura esta mañana. Pero yo creo, Señor, también que tú has dado luz a mis hermanos y que la palabra que hemos estudiado hoy traerá efecto en sus vidas y en sus corazones cuando mis hermanos con más claridad puedan ver cosas que quizás yo no pude ver esta mañana. Ayúdanos y que tu palabra, Señor, obre en nosotros. Creemos en el poder santificador, en el poder transformador de la Escritura. Así que esta mañana nos exponemos a ella, Señor, para que obre con poder en nuestras vidas.
Gracias por darnos este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que ha aportado de su tiempo, que ha apartado su tiempo, que se ha esforzado en estar aquí. En tus manos ponemos nuestras semanas, Señor, ponemos todas nuestras labores, nuestras responsabilidades, nuestras cuentas por pagar, nuestros trabajos, el estudio, la universidad, el colegio, en todo, por favor, ayúdanos y guíanos. Danos un corazón humilde y sencillo para entender que para todo y en todo necesitamos tu consejo. En el nombre de Jesús.